se estaría gestando en contra de la estabilidad de nuestro país. Un poco de dónde viene esa afirmación de que se intenta neurotizar a la población venezolana. Sí, bueno, estos son resultados de análisis realizados por nuestra sala situacional y además también con base a los resultados de distintos estudios cualitativos y cuantitativos que desarrollamos permanentemente. Solo el año pasado hicimos 36 encuestas nacionales, es decir, alrededor de una cada 10 días, y más de 80 focus group que conforman unos 8 estudios cualitativos, ¿no? Nosotros hacemos mucho énfasis, o nuestros estudios hacen mucho énfasis en la dimensión subjetiva, psicosocial del comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Y de los grupos sociales. Nosotros venimos observando ya desde hace varios años la ejecución de un plan de desestabilización socioemocional. Se trata de una campaña de neurotización social y de caotización de la sociedad. Okay. Se trata de desarrollar un proceso de acumulación de angustias, de malestares, de temores, de manera programada, que permitan el desbordamiento, que ocasionen el desbordamiento social y provoquen respuestas neuróticas, es decir, respuestas violentas, irracionales. Para estas campañas no hace falta ni líderes, ni mensajes, ni propuestas, ni ofertas, porque se apela al temor, a la incertidumbre, a la sensación de vulnerabilidad y desprotección. En medio, señor Semel, de la politización que vive en nuestro país desde hace ya varios años, bueno, tiende a verse como todo lo que de algún modo adversa al gobierno como un solo paquete, y al gobierno y sus fuerzas políticas como un solo paquete. Planteo esto, que no, el intento de algunos de desestabilizar, de crear neurosis. Uno podría preguntarse inmediatamente, ¿quiénes son? ¿Es toda la oposición en un conjunto desarrollando un plan para crear caos? ¿Es un pequeño grupo? ¿Es desde dentro de nuestro país? ¿Es desde afuera? En puntualizar que son actividades subversivas encubiertas, basadas en las llamadas guerras de cuarta generación, guerras psicológicas. Se apela a los rumores para desencadenar miedos, temores. Se apela también a una sobredimensión, un sobredimensionamiento de la crisis, una exacerbación de la crisis. Recientemente, hace una semana, el clima de neurosis llegó a un clima más importante. La gente estaba haciendo colas también para comprar velas, porque era inminente un golpe de Estado a la llegada del presidente Maduro. Incluso el rumor incluía el magnicidio, es decir, llegaba el presidente y sería asesinado, que se iban a agotar todos los alimentos, que iba a haber apagones. De hecho, la gente, como te decía, compraba comprar velas. Había un clima de nerviosismo, de vulnerabilidad, de desprotección. Esta acumulación de angustia, de lo que se trata es de provocar respuestas neuróticas, irracionales, violentas, que exista un desbordamiento que acabe con el orden. Otra cosa es que la acumulación de angustias no desaparece, permanece, se va acumulando. Y las respuestas neuróticas y la caotización de la sociedad no solamente tiene que ver con rupturas violentas, sino que también son escenarios, momentos, episodios donde tú puedes resetear la conciencia colectiva. Son momentos de ruptura, de shock, que permiten borrar las ideas presentes y colocar, como decía, son estrategias elaboradas por laboratorios muy profesionales. ¿Quiénes pueden tratar? Las fuerzas más reaccionarias, antirrevolucionarias. Son fuerzas de la ultraderecha, son centros de ejecución de esta guerra. De ultraderecha, oposición, en el sector privado, empresarial, en el sector comercial. Son laboratorios que no están en Venezuela, son laboratorios que pueden estar principalmente en Estados Unidos. Son laboratorios que tradicionalmente se han encargado de este tipo de estrategias, no solamente en Venezuela, en América Latina, Chile, sino también en el Medio Oriente. Las redes se utilizan, sobre todo para la generación de rumores. Si bien
el impacto sigue siendo, o la cobertura de las redes, estos mensajes vehiculizados a través de las redes se convierten luego en boca a boca. ¿Qué tan...? Son clínicas de masa, son laboratorios de guerra psicológica y clínicas de masa que están permanentemente operando. A veces pareciera que no están ejecutando la estrategia, pero es que están evaluando las respuestas colectivas de otras campañas para ajustar las nuevas campañas a la nueva realidad psicosocial. ¿Qué tanto impacto puede tener esto que ustedes observan en los estudios? Digo, considerando antecedentes recientes en nuestro país. En el año 2002 hubo todo un golpe de Estado, la paralización del aparato productivo durante 2 meses. Hace apenas casi 2 años aquello generó toda una conmoción y ahora se presentan estas circunstancias. Trato de ubicar momentos de alta tensión, podríamos decir, en los cuales también en su momento se denunció la intención de exacerbar los ánimos, de generar un clima o un ambiente de violencia que generara, bueno, todo un caos. Considerando esos antecedentes, ¿qué tanto éxito puede tener lo que se está haciendo hoy? ¿Y qué diferencias podríamos ubicar, ¿no?, respecto a esos otros hechos? No, evidentemente son estrategias muy eficaces, sobre todo si hay una situación de dificultades económicas, como evidentemente existen en Venezuela. Hay problemas de desabastecimiento, alto costo de la vida, escasez, dificultad para accesar a algunos bienes y productos. Sobre objetivos se desarrollan estas estrategias que intentan sobredimensionar, excitar, acentuar la crisis y el descontento a través fundamentalmente de campañas de rumores, campañas de algunos medios de comunicación, ¿no? Son estrategias bien exitosas, dan resultados porque la angustia no desaparece. Puede haber un mejoramiento en los niveles de abastecimiento, pero la angustia se acumula, está allí. Estas son estrategias permanentes, estas estrategias no desaparecen. No es que culmine etapa y después a los 3-4 meses culmina otra. Y digamos incluso que hay clímax cada 45 días. Pues son los lapsos necesarios para provocar cambios de actitudes, cambios de comportamiento. Normalmente son estrategias exitosas. La vemos, estamos objetivos. Hay incertidumbre, hay fatalismo. La gente piensa que la situación puede complicar estas estrategias. Reducir los niveles de angustia, disminuir los niveles de incertidumbre, restablecer la esperanza, y para eso hace falta evidentemente una política comunicacional muy bien articulada, muy inteligente, con campañas de información, desinformación, contrainformación. ¿Qué elementos, de algún modo, precisaría usted como fundamentales para atacar eso que evidentemente va en contra de la paz, de la armonía nacional? Usted habla del tema comunicacional, pero ¿qué elementos estar necesitando la gente para reducir esos niveles, o quienes hayan sido víctimas o estén siendo víctimas de la afectación psicológica, psicosocial de estas campañas? ¿Cuál es el mensaje que se necesita? Es una acumulación de angustia, insisto, para provocar respuestas neuróticas. Ya las respuestas neuróticas las hemos visto. Cuando tú ves protestas en el Cafetal, por dar un ejemplo, en el Cafetal, que son protestas casi, en muchos casos sin banderas o con banderas confusas, que la manifestación más visible es la rabia y el odio. No importa qué va a pasar, no importan las consecuencias de esa protesta, no importa el día siguiente, no importa si hay mensajes, banderas, ofertas. Se desencadena irracionalmente en manifestaciones de rabia. Tú lo que ves es rabia, odio, ¿no? Sí. Esas son las respuestas neuróticas, pues son irracionales, violentas. Se trata de salir de aquello que entiendo me está proporcionando la angustia, provocando la angustia. Esa expresión de rabia, de odio, que hemos visto situaciones críticas de Ramírez, o las guarimbas, tomando un café con unos hijos y una persona se le tira encima, o el tema de las guarimbas neuróticas. Son absolutamente excitadas, promovidas, o digamos, son naturales frente a una situación difícil que usted menciona en términos económicos, de encuentros sociales,
¿pueden llevar a ese tipo Sí, de sí. reacciones? ¿O es algo que motiva o exacerba? Tiene que haber condiciones objetivas, ¿no? Tienen que existir los problemas, tampoco los puedes inventar, los puedes exagerar, sobredimensionar, acentuar, complicar, dramatizar, pero la situación objetiva está allí. Son procesos programados de acumulación de angustias, ¿no? Llega un momento que el ciudadano se siente desprotegido, vulnerable y reacciona violentamente. Es como si alguien te estuviera golpeando todos los días te estuviera molestando. Llega un momento que tú de manera irracional y violenta agredes o violentas o intentas hacer desaparecer esa fuente de angustia. No te importa qué va a ocurrir en los 5 minutos siguientes. Okay. Lo que te importa es salir, sacudirte. Okay. Fíjese, vamos a nutrir esta conversación con lo siguiente. En el canal colombiano NTV24, María Corina Machado, exdiputada venezolana, señaló que el presidente Nicolás Maduro debería renunciar a la presidencia de la República y dar paso a un gobierno de transición. Ese término ha venido siendo utilizado con mucha fuerza durante estos días. En todo caso, vamos a escuchar. Bueno, efectivamente, hoy en Venezuela es un clamor nacional la necesidad de un cambio político profundo. Si en el 2014 era urgente, hoy es impostergable. Y los venezolanos sabemos que para resolver los problemas dramáticos que vivimos, de una emergencia nacional en alimentos, en salud, en seguridad, es indispensable un cambio de régimen. La Constitución venezolana tiene un mecanismo para resolver una crisis política de esta magnitud y es la renuncia de quien está en ejercicio de la presidencia. Y por eso hoy incluso fuerzas que provienen del propio oficialismo plantean que Maduro debe ponerse a un lado y avanzar en la transición a la democracia, nombrar un vicepresidente de consenso entre las partes que pueda ejercer la presidencia hasta tanto se pone en práctica el artículo 233 y tienen a lugar un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Pareciera claro el mensaje, el problema es el presidente. Sí, tú vas creando matrices de opinión en este proceso de acumulación de angustias, de caotización, de neurotización. La salida es que salga Maduro, que Maduro renuncie o sea destituido. O las protestas en las calles provoquen su derrumbe. Otra matriz es el modelo fracasó. Otra matriz, la situación va a empeorar, no se va a conseguir ni siquiera para comer. Cuando vemos que en buena parte de los problemas de desabastecimiento, si bien ha habido debilidades, ineficiencias, desajustes, errores en la conducción de la política económica, que hasta el mismo presidente ha reconocido y ha señalado la necesidad de una nueva etapa y de ajustes, no en el modelo, sino en la estrategia económica, tú ves también cómo se generan compras nerviosas. Aquí muchos de ustedes tendrán 5 potes de desodorante como si tuvieran 5 axilas. Sí. Desodorantes para un año. Que no es necesario. Pero las compras nerviosas. En algunos hogares donde la comida se pierde, el arroz. Neurótica, el alimento, el contrabando hacia Colombia. En este momento el Estado venezolano está prácticamente alimentando a tres países. El país neurotizado, Colombia, y el país familiar. El país real. El país real, la familia venezolana. Y eso evidentemente provoca. Y la ausencia de medidas, ¿no? Este tipo de matrices de opinión también encuentra caldos de cultivo cuando no hay respuestas. Los estudios recientes, los estudios más recientes, siguen insistiendo en que los venezolanos no están buscando un culpable, que los venezolanos no están apostando al caos y a la inestabilidad. Muy por el contrario, los venezolanos lo que están buscando es un héroe. Están buscando respuestas y soluciones. En los recientes estudios vemos que solo el 2% de los venezolanos piensa que protestar en la calle puede contribuir a encontrar una solución. Pero de todas maneras se insiste en la matriz. Ese discurso es permanente, sostenido, diario, para intentar crear matrices de opinión. Ok, aprovecho que usted abre la posibilidad de debatir o de conversar acerca del tema de las cifras, de cómo la gente está percibiendo o no esto. Y usted mencionaba el caso del mensaje que se dirige a la población sobre el fracaso del modelo, sí, revolucionario que inició el presidente Chávez y todo esto.
basta ver algunas cifras, algunos elementos del año 98 respecto a la percepción que la gente tenía, bueno, del socialismo, del comunismo, tenía un amplio rechazo. Eso ha cambiado muchísimo en estos años, ¿no? Incluso hay varios estudios que revelan cómo la mayoría de la población de algún modo ve con buenos ojos el modelo socialista, el socialismo que vendió el comandante Hugo Chávez. ¿Eso ha variado? No, hay una percepción de la gente de que oye, parece que sí, que no era tan bueno como se propuso. En general, el modelo social y político tiene mayoritario respaldo por parte de la población. O sea, un modelo que garantice una distribución justa de la riqueza, que garantice la justicia social, la visibilidad y el protagonismo de las amplias mayorías populares, sus reivindicaciones, el cese de autoritarismo por parte de las élites, la igualdad de oportunidades. Todo ese modelo tiene amplio respaldo de la población. Sin embargo, hoy, 8 de cada 10 venezolanos le preocupan más la economía que la política. Eso está ahí. Eso está ahí. Además, no el chavismo, el discurso del comandante Chávez, que fue un discurso insistente, diario, persistente, logró cambiar los repertorios ideológicos, políticos, los repertorios gramaticales, los repertorios simbólicos de toda la sociedad, incluso de aquellos que se autodefinen como antichavistas. Es decir, durante 15 años en Venezuela la gobernaron las palabras. Esto no subestima la gestión. Lo que digo es que hubo un discurso orientado a, de alguna manera, crear una nueva identidad social, una nueva identidad nacional popular. Eso está ahí, eso está presente y es muy fuerte. El chavismo sigue siendo hoy, a pesar del descontento y del malestar, el chavismo sigue siendo hoy una fuerza social, cultural y simbólica impresionante. Eso, señor Chávez, pareciera evidenciarse en el discurso que se intenta construir. Vaya, el candidato o ex candidato presidencial que presentó la oposición en las 2 últimas elecciones presidenciales. Hemos visto cómo una carta abierta se dirige al pueblo chavista, incluso utilizando el término de camarada. Muchos han señalado cómo se intenta, bueno, emular de algún modo la conducta del comandante Chávez, frases, la utilización de ciertos términos, y eso de algún modo parece revelar justamente lo que usted menciona. La pregunta es la siguiente: si bien el modelo está validado por la mayoría de la población, esa misma población reconoce en lo que hoy es el liderazgo del chavismo la opción para que ese modelo se ejecute, o puede encontrar o estar observando otra alternativa o una alternativa. La gente respalda el modelo. Lo que aspira en este momento es que el modelo funcione, que el modelo social y político tenga una versión económica que siga promoviendo el bienestar y el ascenso social. Las promesas y las banderas de igualdad y justicia son respaldadas por la población venezolana. Lo que la gente quiere es que ese modelo funcione y se exprese también en bienestar y progreso. Por lo menos 2 soportes fundamentales explican el triunfo electoral y social del chavismo durante los últimos 15 años. La inclusión social, la justicia social y la percepción de bienestar material, de bienestar económico, de un porvenir mejor. Esos 2 elementos, digamos, uno muy subjetivo, el otro más objetivo, uno material y el otro ideológico, cultural, simbólico. En este momento, estas estrategias de subversión y desestabilización psicoemocional tienen sentido cuando no es posible la alternancia, cuando no es posible una derrota política y electoral, o cuando es muy difícil una derrota política electoral. Hoy la oposición solo cuenta con el 18% de las simpatías de los venezolanos. ¿Qué es la oposición allí? Los partidos políticos. Cuando tú sumas las simpatías de todos los partidos políticos, eso da 18%. 18%. Con esas debilidades de ausencia de respaldo popular, pero también ausencia de mensajes, de propuestas, de liderazgo, de unidad estratégica,
La alternativa más acertada, más exitosa es la caotización, porque la caotización y la neurotización de la sociedad no requieren líderes ni mensajes, lo que requieren es rabia, desbordamiento, neurosis, para que provoquen una ruptura violenta del orden constitucional y del orden establecido que ocasione un desplazamiento de las élites en el poder y, lo que es más importante, hay que borrar las ideas. Y la caotización y la neurotización te permite borrar las ideas presentes y colocar nuevas ideas. Esto es quizás el objetivo fundamental cuando no puedes confrontar en el terreno simbólico, ideológico y político a un contendor que es muy poderoso desde el punto de vista cultural y simbólico. Así es. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Chema. El tema nos da para mucho, pero no nos da. Pero es muy interesante, hay que estar pendiente, hay que reducir, uno de los retos del gobierno nacional es reducir la incertidumbre, restablecer la esperanza. Okay. Muchas gracias, señor Bueno, Oscar Chemel, director de Interlaces. Brevemente, colocamos en pantalla algunos de los comentarios que nos llegaron durante esta entrevista. Peggy, así se identifica en Twitter, nos escribe lo siguiente: sin necesidades de ver las bolsas de las demás personas y comprar con la mía. Un comentario allí, no logramos descifrar bien. Efraín Cortés nos escribe: contra el rumor, la desinformación, la zozobra y la neurotización, aplicar la conciencia social y más conciencia social. Otro comentario rápidamente, José Manuel Barroso nos escribe: sí, pero Venezuela no es Chile y aquí triunfará el pueblo unido a numeral Venezuela pa'lante con Maduro y habrá larga vida revolucionaria. Otro comentario, Jimmy Olano nos escribe: sin lugar a dudas, avisos en pasarelas, dramáticas narraciones en prensa y radio sobre la consulta que hicimos el día de hoy en las redes sociales. Recuerden, usted tiene a su disposición aquí un último comentario. Tony Hernández nos escribe: la guerra económica puesta en marcha por el oposicionismo busca sembrar desesperanza en el pueblo. Bueno, agradecemos a quienes nos escribieron a través de las redes sociales. Recuerden, @BTV Canal 8, @Luis J. Marcano y @5BTV. Hacemos una pausa y brevemente ya volvemos con más información. Esto es una empresa que se llama Herrera, compañía anónima. Aquí estamos viendo pues pacas y pacas de detergente en polvo. Y aquí tenemos ACE, aquí tenemos champú, aquí estamos hablando de leche maternizada, Efamil de 400 gramos, 7.116 unidades. Leche maternizada también la misma, 900 gramos, 7.188. Sustagen de 450 gramos, 40.940 unidades. Sustagen de 1,2 kilos, 5.760 unidades. Caraotas de 1 kilo, 17.076 kilos. Leche completa líquida, 1.776. Harina de maíz amarillo, 200 kilos. Arroz, 40.240 kilos. Retenido, 1.523.776 unidades. Jabón detergente en polvo, 360.000 kilos. Jabón de baño retenido, 277.380 unidades. Suavizante, 43.570. Máquinas para afeitar, 561.888 unidades. Toallas sanitarias, 78.770. Champú, 61.152 unidades. Papel aluminio, 182 unidades. Pilas, baterías, 622.580 unidades. Desodorante retenido, 16.800 unidades. Esto es boicot según la ley de precios justos y en cualquier legislación del mundo. Es boicot contra la economía. Y esto lo distribuiremos al pueblo. Los pañales, el jabón, el champú, los alimentos. Soy consciente. Consumo eficiente.
Bueno, en medio del debate político que se da en nuestro país, que es una cosa habitual en cualquier parte del mundo, las distintas fuerzas debaten políticamente, discuten políticamente. La idea, por supuesto, es nunca llegar al terreno de la violencia, como algunos en Venezuela pretenden. En todo caso, dentro del debate hay como que ciertos factores que juegan su rol. En el caso del debate político en nuestro país, desde la llegada del comandante Hugo Chávez en 1998, cuando gana, asume la presidencia en el 99, hay un sector que ha estado jugando un rol adverso a la revolución bolivariana. Y hablamos de la cúpula, la élite de la Iglesia Católica venezolana, que en los últimos días ha estado presente en los titulares de prensa nacional e internacional por sus señalamientos en contra del gobierno del presidente Maduro. Verse esto en todas partes del mundo, que la Iglesia públicamente exprese su rechazo. La Conferencia Episcopal llama a votar en parlamentarias para hacer frente a la crisis. En el desarrollo de la nota usted encontrará cómo que la secuencia del modelo desarrollado por la Revolución Bolivariana y que en este momento lidera el presidente Nicolás Maduro. Si hacemos uso de otro portal en internet, en este caso el diario El Universal, trae lo siguiente: López Castillo pide a la Divina Pastora interceder por la democracia. Vaya usted a ver, el arzobispo de Barquisimeto solicitó a la patrona de los larenses que ayude a acabar con la terrible epidemia viral llamada chikungunya y porque a los periódicos no les falte papel. Vaya usted a ver a un representante de la Iglesia, de la cúpula de la Iglesia Católica en nuestro país, interviniendo directamente con la Divina Pastora para, de algún modo, atacar un modelo y un liderazgo al caso del presidente Nicolás Maduro. El diario El Nacional también trae recientemente esta nota, dice: crisis es causada por imponer modelo socialista. Todas las dificultades en el terreno de lo económico, el representante de la Iglesia Católica, Monseñor Padrón, lo refiere como una responsabilidad del gobierno venezolano, obviando temas como la especulación, el acaparamiento, la guerra económica, etc. En todo caso, el alto clero de la Iglesia Católica suele decir que ellos no intervienen en política. La realidad histórica se encarga de desmentir a los prelados. La Iglesia criolla no solo interviene e intervino en la política, que fue cómplice además de un golpe de Estado. Vamos a recordar cuando Ignacio Velasco, que lo recordarán, Monseñor Ignacio Velasco, convalidó la breve dictadura de Pedro Carmona Estanga. A algunos se les olvida, nosotros queremos recordarlo. Se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de ley. Dictados de acuerdo con la ley habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000. Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática. A los fines de seguir adelante con este movimiento de toda la sociedad democrática nacional, a la salida de este recinto se les convoca a firmar el decreto que se acaba de leer como adhesión a este proceso. Los representantes de la sociedad civil pasan a suscribir el acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Bueno, allí lo vimos, ustedes lo recuerdan, Cardenal Ignacio Velasco, en ese momento representante de la Iglesia Católica Venezolana, ya lamentablemente fallecido, convalidando el golpe de Estado que se ejecutó el 12 de abril del año 2002 y que permitió autojuramentarse a un golpista, el caso de Pedro Carmona. Pero Víctor Hugo Basabe, quien es secretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela, criticó abiertamente el modelo político-económico del gobierno bolivariano y dijo que ellos no pretenden intervenir directamente en la política. Estamos para iluminar, acotó. Escuchemos. Ante la crisis, estamos precisamente invitando a una profunda reflexión, porque como tú bien lo decías, el documento lo señala, una de las causas que ven los obispos en la situación actual del país precisamente está en el empeñarse en un modelo económico
que históricamente se ha demostrado en un modelo político, económico, que históricamente se ha demostrado como un fracaso y como causa de muchos males para los países donde se ha implementado. Nosotros lo que estamos llamando, y los obispos concretamente están llamando, es a una profunda rectificación de cara al país. Nosotros no tenemos ninguna intención de participar directamente en la vida política de este país. Nosotros queremos iluminar la vida de este país. Lo que nosotros sí estamos viendo es que el desarrollo de toda la política económica que el Estado ha generado ha llevado al país a una situación verdaderamente difícil. Si el país está viviendo una situación de escasez, yo creo que más allá de la responsabilidad que pudiese tener algún empresario, la responsabilidad principal la tienen las políticas económicas que el Estado ha venido pues implementando en los últimos años. Bueno, decía allí el padre, no queremos intervenir en política, pero la culpa de todos los problemas son del modelo socialista. Brevemente, y con esto finalizamos, la Iglesia, que dice que no interviene en política, en el año 1996, tras una serie de reformas económicas que condujeron a mayores y peores circunstancias para el país. Fíjense lo siguiente, titular del diario Últimas Noticias: la Iglesia dice sí a las reformas económicas, pero exige que tengan contenido social para evitar la violencia. Caldera explicó Plan Sosa al episcopado. Y con esta imagen finalizamos, año 2002, previo al golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga, golpista, expresidente autojuramentado, es decir, presidente según él y quienes le acompañaron, Carlos Ortega, y en el centro el padre Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. La Iglesia no interviene en política, saque usted sus conclusiones. Nos despedimos hasta mañana, volveremos a las 6 de la tarde. Por ahora continúen con su espacio Cayendo y Corriendo y el compañero Miguel Ángel Pérez Pirela. Buenas noches.